Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente este año 2023 que estudiaremos el libro de Levítico para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea el pastor, como siempre, John Charles Reyes. Nos corresponde hablar de un tema interesante en la serie 2 de la obediencia a Dios permite prosperidad. Hemos tenido la ocasión de evaluar este pasaje en la semana anterior y que indudablemente nos trae grandes bendiciones para mejorar nuestra calidad como cristianos y recibir la bendición de Dios como todo cristiano desea tenerla, la seguridad y la protección de nuestro gran Redentor. En esta nueva serie de este capítulo 26, lo hemos dicho en varias ocasiones a ustedes, que son normativas de nuestro gran Dios, Yahweh, y que fue dada de un principio de la estadía de Moisés en el desierto o camino al desierto, especialmente en el monte de Sinaí. Y es allí donde recibe estas instrucciones mediante su ayuda, y hemos estado estudiando varios temas interesantes, como fue algo importante del día sabático o el año sabático, y directamente a las relaciones con las fiestas y del futuro en las tierras que ellos iban a ocupar en esa travesía y que debían aprovecharla porque tenían el dueño y el creador del escenario en la cual el hombre residía. Era la tierra prometida. Hoy nosotros también tenemos promesa de parte del Señor y que hemos de manifestar en su debido tiempo, y es la preocupación desde aquel entonces de Dios como es la preocupación de este momento por este mundo donde se desenvuelve en una postura completamente antibíblica, pero hay un remanente que Dios desea darle la seguridad, especialmente a nosotros que somos pueblo también de Él. Entonces se entra un panorama también a la existencia de la nueva tierra, donde habían situaciones complejas como animales, había carencia de agua, como es en el norte de nuestro país en este momento, frío en las noches como el desierto de Atacama, porque ustedes tienen que entender que ellos estaban en el desierto y se internaron en medio de un camino que tenían que cruzar, obviamente, estas tierras áridas, y durante el día el calor
abrasador. Por lo tanto, ellos tenían indudablemente la experiencia en Egipto, ¿no? Tuvieron carencia de alimento, carencia de abrigo, y el agua limitada porque ellos estaban en condiciones de esclavos. De modo que este proceso de emerger sería hoy, mejor dicho en ese tiempo, apoyada por el gobernador y creador de su vida, y que hoy día nosotros entendemos que por misericordia del Señor es nuestro Redentor Jesucristo. Esta travesía se fueron viendo o fueron ellos palpando muchos milagros. Y es lo mismo sucede con nosotros cuando entramos al Evangelio. En la medida que vamos avanzando, se nos acercan dificultades, pruebas, pero el cristiano tiene que crecer, y eso es lo que les cuesta entender, ¿no? Porque pensamos que cuando llegamos al Evangelio todos los problemas van a dejar de existir, y eso no es cierto, ¿correcto? Bueno, aquí tenemos entonces verdaderamente una escuela de la fe, y esa fe tendrían que desarrollarla, no tendrían que entrar en los caminos adyacentes de las debilidades, y ellos, más que nosotros, vieron mucha grandeza o mucha gloria de Dios manifestada para ellos, como pueblo, y además de ser un Dios, el único Dios, santo y verdadero. Pero esto tenía, esta bendición tenía un costo, y el costo es lo que le cuesta al hombre y a la mujer: obedecer, someterse, ¿no? En toda la iglesia hay personas que son creyentes y no se someten, porque todos son dueños de la verdad. Y hay un texto bíblico en hebreo que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero muchos no se sujetan, quieren hacer su voluntad. Entonces este es un problema que viene del tiempo del Edén, cuando fueron expulsados. El veneno de la serpiente antigua. Entonces hay muchas personas que les cuesta someterse, pero hablan de Dios y pueden tener años dentro de la iglesia, pero los años no salvan, todo lo contrario, los va a condenar. Por lo tanto, hermanos lindos del Señor, la obediencia era determinante para el pueblo israelita, como es determinante para nosotros, para ser prosperados. Tenemos muchos pasajes bíblicos que demuestran las bendiciones de Dios a grandes varones de Dios, pero ellos fueron procesados como el oro en el crisol, como el caso de Job. Es un pasaje bastante largo, bien asiduo, pero es necesario leerlo para que yo pueda desarrollar mi fe y pueda entender mi postura frente a la existencia y vivencia de aquel varón que nunca negó a su gran creador. Por lo tanto, hermana linda del Señor, esta obediencia generaría automáticamente bendición a su tierra, prosperidad, y eso involucra hasta la fecha alimento y crecimiento económico. Un país tiene un auge, tiene un desarrollo cuando sus tierras son fructíferas y cuando hay tanta abundancia, hay exportación, etcétera, etcétera, hay divisas, y por lo tanto estamos hablando de flujo de dinero no asolapado ni también vulnerado o corrompido. Eso también fue una materia que lo vimos en el libro de Levítico capítulo 25, y para eso están
aquí yo estudio en la página de internet que tenemos nosotros en YouTube, ¿no? Ministerio Men. Por lo tanto, ellos serían palpables de estas cosechas en abundancia, y es producto de haberse sometido a guardar los mandamientos del Señor. Esta es la primera instancia, es la primera observación que puedo manifestar a este tema tan importante que tenemos en esta ocasión mediante la ayuda del Señor. También hemos entendido que todos los creyentes verdaderos, los genuinos, los salvados, los regenerados, deben cumplir en practicar los mandamientos para lograr la prosperidad. Y esa exigencia comenzó con el pueblo israelita, y a la vez su respectiva adoración, como lo hacemos hoy día en esta tarde, donde debemos de mantener o siempre mantener, como decíamos en la oración de la mañana, el temor reverente a nuestro Creador del universo y una relación y una relación recíproca con Él, porque la oración es una conversación con Dios, en nuestra intimidación que tenemos, en nuestros pensamientos personales que tenemos, y lo hacemos presente con Él, ¿no? Por lo tanto, esa es, como se decía en la mañana, es la luz natural que incide en el hombre en su propia naturaleza, y en el desconocimiento de la verdad, la luz de Dios nos da la visión para andar en el camino que corresponde, un camino estrecho, un camino con comunión con Dios y un camino que va de prosperidad en prosperidad, pero también eso involucra la santidad, que también lo hemos venido hablando, del señorío de Cristo, de su amor, de su nueva transformación, el nuevo creer o el nuevo crecimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hermana linda del Señor, cada uno de nosotros, y ellos especialmente, debían acatar esta ordenanza, como en el libro de Levítico pueden ustedes verlo y palparlo, que una de las cosas que ellos tenían débiles eran los ídolos. Y ahí usted lo puede leer en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 4. Es ahí donde estaban ellos, o retrocedían, o hacían retroceder el jubileo, la alegría, después de haber estado en esclavo. Por lo tanto, hermanos lindos del Señor, se necesitaba la lealtad a su gran libertador, como nosotros mismos. Debemos ser leales a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos salvó, Él nos transformó. Hoy día disfrutamos de este avance espiritual solamente a través de la cruz del Calvario. De lo contrario, amén. De lo contrario, no podríamos nosotros tener acceso a esta paz y a este amor que reside hoy en día en nuestras vidas. Por lo tanto, hay que reverenciarlo y acatar todas sus instrucciones, ¿no? Levantando un culto como en esta tarde lo hemos levantado, y que nosotros ya estamos preparados porque se supone que hay un servicio para Dios, ¿no? Nosotros el día domingo no deberíamos tener ningún compromiso, ¿no? Ninguno. Y deberíamos estar todos, ¿cierto?, conectados. Se supone que eso demuestra en parte una reverencia, un temor no de miedo, sino un temor de respeto, ¿no? Bendito sea el Señor. Por lo tanto, Dios desea que el hombre o la mujer, hoy nosotros, evitáramos caer en la desobediencia, ¿no? Y para ello nos dio la palabra del Señor, para que no fuéramos ignorantes, pues, hermano. La palabra del Señor dice: vosotros erráis
por falta de conocimiento, porque no leemos la Escritura. Escudriñad la Escritura, en que en ella os parece tener vida eterna. Así dice la palabra del Señor, ¿no? Y en Egipto ellos carecían de sabiduría, por eso eran arrastrados con diferentes ídolos, y que después, cuando Dios los saca de la esclavitud, vienen con todo ese tipo de cultura nefasta y mundana, y que ellos no dejaron atrás, sino que lo llevaron oculto, ¿no? Por lo tanto, recaían en adorar a Dios santo y verdadero, como lo hicieron cuando Moisés sube al monte de Sinaí y él trae las tablas con los mandamientos, y Dios ya le había dicho, advertido de lo que se iba a encontrar abajo, correcto. Y ahí Moisés indudablemente entra en un celo de Dios, indudablemente toma decisiones drásticas que ustedes ya conocen el pasaje. Por lo tanto, Moisés debía preparar el camino para amar a Dios y no a los ídolos, y en ese proceso indudablemente vuelven a reincidir en la adoración y aniquilar todo tipo de idolatría. Había que aniquilarla. Por eso es que nosotros no podemos servir a dos dioses, hermano. Entonces de repente tenemos varios dioses en nuestra vida. El Dios mamá, el Dios papá, el Dios abuelita, el Dios nieto, ¿correcto? Y Dios auto, Dios camión, Dios helicóptero, Dios... ¿Me entienden? Hay dioses que están en primera instancia antes del que nos creó a nosotros. Por lo tanto, estas situaciones anómalas amarraban al creyente judío, ¿no? Y no lo dejaba recibir la bendición de Dios. Por eso que lo vemos tan limitado, porque de repente cuando las personas no estudian la Escritura, dicen, pero ¿cómo Dios jugó con ellos, que le daba maná del cielo, después no le daba maná del cielo, después le daba codornices, después no le daba codornices, que le faltara, porque eran desobedientes, por hermano? Y esto lo mismo sucede muchas veces en los cristianos. Estamos en la escuela bíblica dominical y ya en la semana estamos haciendo lo contrario, por hermano lindo del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a recibir las bendiciones de Dios en nuestras almas si no estamos cumpliendo con los mandamientos del Señor? Fíjese que el primer mandamiento dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero. Entonces, de repente hay dioses, hermanos, que se manifiestan y que son palpables, ¿no? Por ejemplo, nosotros de repente las visitas son más importantes que una reunión. Entonces en la casa no manda uno, sino manda las visitas. Cuando si llegan las visitas, decir, yo tengo una reunión, me voy a conectar. ¿Quieren estar en la reunión? No, nosotros no. Ya me voy a poner audífono, termino acá y ustedes. Pero otro dice, voy a dejarlo abierto para que escuchen igual, para que el pastor evangelice o el hermano Juanito evangelice, ¿no? ¿Correcto? Pero las visitas son más importantes. Nos falta, indudablemente que nos falta, ¿cierto? Bueno, también, hermano lindo del Señor, debemos entender que nosotros como creyentes, para obtener las bendiciones de Dios, debemos, ¿cierto?, de guardar siempre días en la semana. Este día domingo es del Señor plenamente. Yo me he gozado en la mañana, he disfrutado, conversamos con mi esposa del mensaje de la mañana, y hoy día ya mi esposa estaba muy preocupada del horario, etcétera, etcétera, y eso es lindo, hermoso, ¿correcto? De poder estar en forma muy impactante para recibir el mensaje de Dios, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Amén.
Amén. Que se debe dejar un espacio de adoración a Yahweh, como así dejamos un espacio para el almuerzo, dejamos el espacio para la once, el desayuno, ¿no? Con mayor razón tenemos que hacer un espacio para Dios. Entonces, por falta de entendimiento, hermano, muchas veces se piensa, ¿cierto?, que nosotros debemos de estar prácticamente en adoración, pero no es así. Cada uno de ustedes tienen diferentes actividades durante la semana. Este día lunes algunos se levantan temprano, van a hacer actividades, y bueno, yo tengo que tener un sistema de adoración para honrar al Señor, porque tenemos labores cotidianas, ¿no? Bendito sea el Señor. Entonces, en ese tiempo se hacía el tabernáculo, pero las personas no iban al tabernáculo como uno piensa, que iban todas las mañanas cada uno de ellos. No. Ellos tenían su tiempo cuando tenían que llevar sus animales, ¿correcto? Porque cuando escuchamos a David que él iba al tabernáculo a orar, era el rey, ¿correcto? Pero él no tenía acceso, por ejemplo, al lugar santísimo. Él no lo tenía, ¿correcto? Eso es muy claro manifestar. Entonces hay diferentes formas, hermanos, de poder alabar y glorificar al Señor, ¿no? Lo importante es que ellos no sean lánguidos en las cosas espirituales, sino que vaya en un crecimiento y jamás en un decaimiento espiritual. Por lo mismo, los diseños de estos tabernáculos hoy día no existen. No hay ninguno aquí en Chile que sea algo muy similar a eso. Pero sin embargo, estos lugares, como no habita Dios, han sido profanados, ¿correcto? Y se sigue profanando. También, hermanos lindos del Señor, en este tema tan maravilloso, en practicar estos mandamientos y tener la cobertura de nuestro bendito Dios, nos permite a nosotros ver los frutos de esta tierra. En los tiempos cronológicos del Señor, acá está lloviendo, en el norte no está lloviendo, por eso un hermano decía: pastor, mande una gotita de agua para estos lados, porque ellos necesitan agua, ¿no? Entonces nosotros, hermanos, necesitamos el respaldo divino del Señor. Acá yo tengo pozo para poder abastecerme de agua y las napas estaban bajando. Ya con esta agua las napas empiezan a fluir y ya vamos a tener agua, gracias al Señor, para prácticamente todo un año. Y estas son bondades y misericordia del Señor. Y ustedes de la misma manera, los que viven en ciudad tienen embalse. Ustedes tienen que orar para que llegue el agua y los embalses puedan mantener esa cantidad de líquidos para poder abastecerse, bañarse, lavarse, etcétera, etcétera. Acuérdense que antiguamente no vendían bidones con agua. Hoy día hay bidones con agua. El municipio lleva camiones con jibia, ¿cierto?, respaldando el agua a muchos sectores rurales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se habló de esta lluvia temprana y tardía. Esta es una lluvia temprana, gracias al Señor, que va a llover seguramente 2 días, 3 días y luego se va a ir. Y ya nos está avisando que el Señor, que nos viene mucha agüita, y las plantitas están todas bailando aquí, están todas de fiesta, ¿no? Bendito sea el Señor. Entonces ellas, amén, están de jubileo. Nosotros igual. Yo tengo una perra acá y hoy día andaba corriendo, pero andaba como si estuviera de fiesta, como decía al principio, ¿no? Hasta los animales se alegran cuando llueve, por mano lindo del Señor. Entonces, si yo soy obediente, hasta mis animales van a recibir la bendición, ¿no? Bendito sea el Señor. ¿Cuánto más en las partes espirituales?
que yo estoy en este momento comiendo de la palabra del Señor. Me estoy vistiendo de santidad mediante la ayuda del Señor. Amén. Y Dios le va a proveer dinero también para comprar, ¿no? Este año, amén, pues cierto, este año, ¿qué es lo que desea usted comprar? ¿Podrá dárselo al Señor? Pero por supuesto que sí, ¿no es verdad? Si en primer lugar Él nos sacó de la deuda, de la aflicción, tenemos que honrarle. Las promesas están para usted, para mí, bendito sea el Señor. Por lo tanto, tenemos que mirar el camino que lleva a la vida celestial y poder percibir que verdaderamente tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, a nuestro prójimo como a sí mismo, mediante la ayuda del Señor. Esa es una gran verdad. Entonces, en la medida que nosotros vayamos avanzando en nuestro caminar, vamos a ir viendo la misericordia del Señor. Ahora, con respecto a este sistema de vida que tenemos y que necesitamos paz y gozo, donde hay mucha delincuencia, toda la semana muere gente, aumentó el nivel delictual. Debemos nosotros indudablemente rendirnos al Señor, porque el momento en que nosotros nos rendimos, salimos de esa esclavitud y de la servidumbre del pecado. Entonces, toda esta gente que delinque necesita a Cristo, y usted es el medio para poder llegar en algún momento dado, cuando Dios le dé la oportunidad de hablarle de Cristo. Bendito sea el Señor. Y en este libro de Salmos 125, versículo 1, que lo hemos usado de texto áureo, que dice: los que confían en Jehová, ¿no?, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Este es el texto que el Señor nos ha permitido meditar mediante su ayuda, y que nos da una claridad de confiar en el Señor o en Yahweh para los israelitas, porque había una necesidad en el alma de cada israelita, como la necesidad de cada uno de nosotros. Había una sed. ¿La sed de qué? De amor, la sed de paz y la sed de gozo. Hoy día la gente anda muy irritada, muy violenta. Todo lo soluciona con gritos, todo lo soluciona con las manos y muchas veces hasta la muerte. Por lo tanto, se necesita esta paciencia, esta benignidad, y estos frutos indudablemente nacen de la confianza que yo tenga con mi Creador, con mi Salvador. ¿Por qué? Porque le va a dar a usted y a mí un éxito, no solamente un éxito corporal, sino también un éxito espiritual, es decir, en el corazón. A pesar de todos los vientos que nos podemos nosotros enfrentar, porque los vientos van en contra y a veces pueden ser vientos huracanados. Aquí tuvimos vientos muy fuertes y mi esposa hacía mención de estos vientos, pero ya estamos habituados, ¿no? El hombre se va y la mujer se va renovando y debe mantener una forma inquebrantable con el Salvador. ¿Por qué? Porque le va a ir conociendo en diferentes circunstancias de la vida. Acuérdense del caso de Daniel, que aceptó con reverencia el dictamen de Dios. ¿Cuántas veces nosotros aceptamos con reverencia, con paciencia o resignación lo que el Señor ha dictaminado? Daniel fue directamente a la fosa de los leones. No hubo discusión. ¿Cuántas veces discutimos nosotros cuando nos vienen pruebas, dificultades? Amén. Amén. Aún frente al calor abrasador del horno, hermano lindo del Señor, ¿no? De manera que esta experiencia
del monte de Sión, que es una metáfora en el fondo. Es como el monte del Carmelo, que también la palabra del Señor nos habla a nosotros, o la altura del monte de Sinaí. Por eso es que el pueblo de Israel hizo fiesta, porque pensaba que en el monte de Sinaí Moisés había fallecido, sobre todo con los relámpagos, los truenos que hubo y caída de fuego, hermano. Pero esto habla de una figura de seguridad, ¿no? Que indica un refugio, un consuelo, y que ese consuelo es el Señor. Algo sencillo de decir, confiar, pero no se necesita un título académico para ser experto en alguna materia, hermano, para entrar al camino de la fe. Amén. Es simplemente creer la verdad del cielo, actuar con consecuencia de esta fe. Aceptar la palabra del Señor, como en esta reunión, aceptarla en la medida que ustedes van escuchando, decir, tiene razón mi pastor, es verdad esta situación, a mí me pasa esto. Por lo tanto, podemos mencionar como el caso de Abraham, o el caso de Isaac, que ustedes han podido leer en la palabra del Señor, el caso de Jacob, de Pedro. Y nuestro Dios, porque el Dios de Pedro, ¿de quién fue de Pedro? Es el Dios nuestro, que Él no cambia, que Él no puede fallar, que Él es justo, que Él es nuestro abogado, que Él es nuestro sustentador. ¿Cuántas veces la ha sustentado a usted? Muchas veces, hermanos lindos del Señor. Y que Él permanece fiel, aunque muchas veces nosotros permanezcamos infieles. Cuando tenemos una confusión, vamos a su palabra porque Él es sabio. Cuando estamos tristes, vamos a Él porque Él es bondadoso. Y las veces que hemos puesto nuestra confianza, nunca Él nos ha fracasado. En cambio, Él o los hombres muchas veces decepcionan. El creyente genuino, como deberíamos ser todos nosotros, siempre va a estar en batalla. Acuérdense de eso. Siempre va a estar en batalla, en lucha, en aflicciones. Y muchas veces su corazón como templo estará abrigado por la mano del Señor. Amén. Cualquier baja de intensidad de poder de amarlo no dará espacio para que su templo personal sea corrompido o profanado. Porque usted tiene que cuidar su templo. Porque usted ha experimentado su gracia. ¿Cuántas veces nos hemos gozado con el Señor? ¿Cuántas veces hemos llorado con la palabra del Señor? ¿Cuántas veces hemos sido conmovidos? Muchas veces, hermanos lindos del Señor. Porque la gracia sustentadora nos permite cimentarnos en la verdad, en la roca viva que es Cristo y Santo. Amén. Consciente que de esta manera Dios puede manifestarse en el hombre y que yo pueda depender de Él porque hay una mutua comunión. De esta forma podemos lograr que Dios demuestre una vez más su poder. Este es el propósito de estos mandamientos. Bendito sea el Señor. Que podamos percibir que Él existe, que es una realidad y que Él es que galardona al perseverante diligente. Porque Dios siempre va a mirar el corazón. Amén. Siempre, amén. Y Él favorece al que demuestra una valentía de su fe manifiesta. ¿Me explico? Tenemos nosotros un familiar que ha estado bastante complicado su salud, pero aún así en los diagnósticos que son desfavorables, manda a decir en su escrito, yo estoy preparado a la voluntad de mi Padre. Esto es una fe manifiesta, hermano.
donde uno puede decir yo sé en quién he creído. Y en realidad, dentro de cualquier misión cristiana, hoy hay muchos religiosos, creyentes que pasan sufriendo y confundiendo a los incrédulos, y aún entre ellos mismos, por sus mismas injurias, por sus enfermedades, o por falta de trabajo. Porque un miembro que está dentro de una misión dice estoy sin trabajo, yo he orado tanto, Señor, no sé por qué no escucha, parece que no existiese, dicen algunos. Es que le falta una raíz, le falta madurez. Estos son tambaleados de un lugar a otro por estas corrientes de aire, sin encontrar estabilidad. En cambio, los que esperan en el Señor como usted son los que perseveran firmes, como el monte de Sión. Estos son salvos genuinos, que no se dejan arrastrar por las opiniones de los demás. Son los que aguantan el viento tempestuoso, sabiendo que le espera un buen puerto de paz y de gozo. Como dice este tema principal, la obediencia a Dios implica prosperidad, parte 2. Que nuestro buen Dios nos bendiga. Tenemos un título 2, mediante la ayuda del Señor, donde tenemos un tema que dice: el creyente verdadero percibe el favor de Dios, y que corresponde a los versículos del 9 al 11, y le voy a dar lectura. Y dice así: porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y lo pondréis fuera de lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Un pasaje muy hermoso que nos corresponde evaluar, meditar mediante la ayuda del Señor en estos minutos que el Señor nos ha concedido. Estamos analizando indudablemente este tema tan maravilloso de percibir el favor de Dios. ¿Quién de ustedes o de nosotros no desearía percibir el favor de Dios? Amén. Todos, ¿cierto? Amén. Ya lo hemos dicho, nosotros estamos percibiendo el amor de Dios, por lo tanto va a haber fruto en esta tierra, y aunque no llueva en el norte, le va a llegar los frutos iguales, porque amén, porque es una bendición de Dios. Hay países que están en sequía, nosotros no, hermanos lindos del Señor, porque hay un remanente que adora, que ora, que clama al Señor, sobre todo en estos tiempos, como se explicaba. Por lo tanto, nosotros debemos mantener nuestra adoración de tiempo en tiempo para ir recibiendo más de la gracia de nuestro Salvador y viviendo todos los días en arrepentimiento para disfrutar la comunión con nuestro Creador. Así podemos percibir en nosotros mismos que hay una sencillez del espíritu, un amor y respeto hacia nuestro Dios, que es el creador de todo lo que existe, hermano lindo del Señor. Por lo tanto, se va a hacer notable en cada uno de nosotros la calidad de vida, porque Dios nos va a proteger, porque Dios nos va a abastecer de la alimentación y también de la seguridad, como lo fue
para el pueblo de Israel en Egipto. Una bendición que a futuro se iba a ver para aquellos que iban a perseverar en la tierra de Canaán. Hoy día nosotros estamos perseverando en la dispensación de la gracia. Y en aquel tiempo se hizo un pacto en el Sinaí. Por lo tanto, había que respetar ese pacto. Y uno de los primeros pactos fue la multiplicación de su simiente. Y así fue. Se hizo palpable en el transcurso del camino de la obediencia. Hubieron grandes varones de Dios como Enoc, como Noé, por decir alguno de ellos. Amén. Amén, gloria a Dios. Y en estos tiempos, más de algunos de ustedes son hombres de Dios, hombres que han dado su vida por la causa del Evangelio, que se han mantenido en su fe, que han mantenido una postura de fortaleza en el Señor. Amén. Y esto, hermanos lindos del Señor, a nosotros trae indudablemente regocijo. En este versículo 10, que dice: comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. ¿A qué se refiere este versículo, amados hermanos? Se refiere a la bonanza de Dios. Así es, o el favor de Dios a su pueblo, para usted. ¿Por qué? Porque el pueblo, o porque nosotros nos vamos a volcar en este 2023 en la obediencia a Dios, que vamos a tener diferentes procesos, como se ha manifestado nuestro hermano, y todos esos alimentos viejos que tiene usted guardado, ¿no? Esos añejos, me refiero, que tienen fecha de vencimiento, ¿no? Y acá se guarda mucho lo que es el maíz. Puede que ustedes guarden el atún, el arroz, ¿no, verdad? Y va a llegar tanta bendición que van a tener que reformar su mercadería, van a tener que dar la vuelta. Amén. Amén. Esta es la promesa de Dios en nosotros, haciéndose notar la abundancia en sus primeros años. Estos son los primeros años que estamos en inflación, donde muchos tienen que viajar a la Argentina a comprar. Pero nosotros nos vamos a ir a la Argentina a comprar. Y si usted va a ir, bueno, vaya, pero no vaya a comprar a ese destino, porque Dios le va a proveer. Bendito sea el Señor. Amén. Obviamente que si anda por situaciones de trabajo y tiene que comprar, compre, no hay ningún problema. Pero que yo vaya de aquí a Argentina a comprar aceite porque está más barato, hermano, ese consejo se le podríamos haber dado a la viuda de Seresta, que mejor hubiera ido a Argentina a comprar. Sin embargo, Dios mandó un profeta. Esta es la postura de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Dios va a ensanchar los graneros. Si el hermano tiene una oveja, va a tener 2 ovejas. Amén. Amén. Amén, iglesia amada. Si estas son, y si tiene un caballo, Dios le va a dar 2, pues. Amén, gloria sea al Señor. Y no va a tener cómo almacenarlo, porque va a ser tanta la bendición de Dios que van a tener que dar, van a tener que vender. Y vender a bajo precio. Eso es lo que dice la palabra del Señor para el más necesitado. Porque usted va a ser un portador de bendición para su vecino, para su amigo, para su tío, su sobrino. Amén. Para aquella persona que nos espera en el semáforo. Usted se ha preparado de llevarle, dice, me sobra este arroz. Allá en el semáforo número 4 siempre hay una persona. Ahí en Serena, antes de llegar a la primera Copec, por la mano derecha, hay un caballero que duerme con un colchón bajo un paradero.
Ahí, Amén. ahí el Señor lo está esperando a usted. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. 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 Este año cuando pasé, yo dije, todavía sigue ese caballero en ese lugar. Muy limpio, su ropa impecable, su colchón ahí al aire libre, hermano lindo del Señor. Por lo tanto, cuando usted debe sacar esos alimentos, nunca, jamás botarlo para que llegue lo nuevo, sino que ir a dar a aquellos hermanos en primer lugar que están más limitados. Vaya, visítelo, llévele. Gloria sea al Señor. Amén. Porque eso más viejo o más añejo, ¿no es verdad? El Señor se lo va a recuperar. Porque Dios va a retener los tiempos de escasez para usted. Va a ver usted la misericordia del Señor. Yo la veo acá, hermano lindo del Señor, aunque yo tengo una congregación pequeñita, Amén. ¿no? Amén. Pero más grande que otros pastores, pues, ¿me entiende o no? Más grande que otros pastores. El Señor no me ha dejado, el Señor me ha bendecido. Bendito sea el Señor. Dios. Y me va a seguir bendiciendo y a usted también, pues hermano lindo del Señor. Amén. Amén. Porque usted se preocupa del prójimo. Porque Dios sabe que usted tiene que alimentarse. Ahí, Gloria a Dios, aleluya. amén, gloria sea al Señor. Lea usted en el libro de Amós, capítulo 8, hermano lindo del Señor, ¿no? En el versículo 4, ¿qué dice ahí? ¿No? Oíd esto, dice la palabra del Señor, los que explotéis a los menesterosos. No, hermano, si está bendecido, entréguele lo añejo. Lo añejo significa que no tiene fecha de vencimiento, pero sí es del año pasado, que sirve. No podemos arruinar al más pobre. No podemos, hermano lindo Señor, cerrarle nuestro granero del pan a los más necesitados. Amén. No vamos a subir el precio aunque este Estado lo suba. A mí me costó 600 y ahora vale 2.000, hermano. Yo se lo voy a dejar a 1.900. No, 600. Y si no, regálelo. Porque Dios va a ser con usted. Amén. Por lo tanto, usted, bendito sea su nombre, va a percibir el favor de Dios solamente por obedecer al Señor. Gloria sea al Señor. Está muy bueno el título, hermano Carlito, pero tenemos que irnos al título 3. Amén, mi pastor. Amén, gloria sea al Señor. Después me dice mi pastor, me llama, ¿por qué no siguió con el título 2, mi pastor? ¿Por qué lo cortó tan bonito? Pues hermano, si me quedan 15 minutos, 45, y a decir, hermano Carlito, que me quedan 15 minutos. ¿Ah? Gloria sea al Señor. Bueno, vamos al título 3. ¿Qué dice el título 3? Mediante la ayuda del Señor. Tenemos un tema, mediante su ayuda, el creyente camina con Dios. Mire qué título más maravilloso. El creyente camina con Dios. Versículos 12 y 13, que dice así. Y andaré entre vosotros. Qué hermoso, hermano. Y yo seré vuestro Dios. Y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que nos fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Amén, Señor. Amén, gloria sea al Señor. Hay una referencia que quiero dar también en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 14, en segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16, y en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 4.
Qué interesante este tema. El creyente verdadero camina con Dios, que permite indudablemente la cobertura de Dios, porque Dios siempre trata a su creación con amor, como este versículo 12. Sentir la protección, la seguridad del gobernador y creador de este mundo, hermano, es lo más maravilloso que nos puede a nosotros hacer feliz. Bendito sea su santo nombre. En aquellos tiempos, el Dios nuestro residía, hermanos, para que ese pueblo lo vieran, para que lo palparan. En un tabernáculo. Se dio el lujo, hermano lindo del Señor, que le hicieran un tabernáculo conforme a su diseño y su exigencia para que Él residiera en ese lugar. Amén. Si yo estuviese en este momento, en ese tiempo, me pondría al lado de Moisés. Amén, sí, Señor. Qué hermoso lo que hizo Josué. Qué hermoso lo que hizo Caleb. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Amén, Señor. Mientras Moisés estaba ya prácticamente los 40 días y 40 noches en el monte, Sí, Señor. Moisés le había dicho a Josué: quédate aquí, a la mitad del camino. Josué estuvo en el monte de Sinaí, en la mitad de distancia, hermano, y estuvo solo, y no menguó su fe, no bajó, sino esperó a su caudillo, Amén. porque sabía que Dios no iba a dejar a Moisés. Amén. Así es, ¡Qué Señor. entendimiento más maravilloso de ese hombre! Por eso es que cuando murió Moisés, Josué quedó al frente de ese gran batallón. Este ministerio puede crecer enormemente y Dios lo puede poner enfrente a ustedes. Bendito sea el Señor. Sí, Señor. Hermano, uno nunca sabe lo que va a hacer el Señor, pero que lo va a bendecir, que nos va a bendecir, indudablemente que sí. Amén. Por lo tanto, iglesia amada en el Señor, ese versículo en Deuteronomio capítulo 23, versículo 14, que aparece en nuestra referencia, nos habla algo importante. Dice que Dios andaba en medio del campamento. ¿Se imagina usted percibir la presencia del Señor? ¿Cuántas veces hemos tenido la experiencia que el Señor nos ha hablado durante nuestro trayecto de la vida y nos ha hablado y nos ha dicho: ¿te acuerdas? Voy a hablar de una experiencia cortita, que no me gusta de hablar de experiencia en esta ocasión, pero me acuerdo de un oficial que tuve, hermano Campito, hermano Juanito. Él trabajaba en una minera y él estaba en la profundidad y cayó un planchón del techo y le cayó cerca de los pies. Él quedó helado, salió para afuera. Pasaron los años, más de 20 años. Y en una misión le dijo el Señor: yo te necesito al lado de mi siervo, y para confirmarte que yo soy Jehová de los ejércitos, te voy a decir algo. ¿Te acuerdas cuando te cayó al lado de tus pies el planchón de piedra? Yo estaba ahí. Yo te cuidé. Amén. Yo te protegí. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Y cuántas veces nosotros podemos decir que Dios ha andado en medio de nuestro campamento? Amén. 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 Muchas veces, hermano lindo del Señor.
muchas veces, porque Dios nos ha llamado para librarnos, para protegernos, aún de los enemigos, porque Él es santo y Él habita en medio de la santidad. Por eso limpiémonos, seamos celosos en el temor reverencia. Nosotros como esposos tenemos que cuidar nuestro hogar, poner las cosas en su lugar, porque nosotros somos la cabeza del hogar, somos nosotros la cabeza del hogar. Iglesia amada en el Señor, no temas, yo estoy contigo, mantente fiel. Aleluya, bendito sea el Señor. Esta es la postura de comunión que entrega a su pueblo en medio de este remanente. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. Porque nuestro Dios, hermano lindo Señor, está en estos tiempos de dispensación, en los tiempos difíciles. Usted va a percibir su misericordia. Amén. Usted va a ver la providencia del Señor. Usted lo va a palpar de una u otra forma. Bendito sea el Señor. Y su gracia, su espiritualidad va a ir creciendo. Porque Dios lo va a ir defendiendo a usted de su enemigo. ¿Tiene un enemigo en el trabajo? Dios lo va a retirar. Dios lo va a sacar, Dios lo va a apartar. Porque usted es un pueblo escogido. Porque un pueblo que trata de ser su voluntad, que ha sido redimido, que ha sido regenerado, que ha sido santificado. Bendito sea su santo nombre. Como lo dice esta referencia muy linda que nos ha dado el estudio homilético de nuestro hermano en 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Qué acuerdo hay entre el templo y los ídolos? Ese era el problema de Egipto, el problema del pueblo de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos volvían atrás. No, hermano, no vuelva atrás. No somos los de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos. Amén, amén. Usted es el templo del Dios viviente. Como lo dijo el Señor, y habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bendito sea el Señor. Amén, gloria al Señor. Que nadie contamine su corazón. Bendito sea su santo nombre. Estas son las promesas de Cristo. Sí, Señor. La evidencia del Espíritu Santo para guiarnos a un pueblo santo. La hora ha ido avanzando. Voy a resumir un poquito. ¿No? Hay tantas cosas que decir. El versículo 13. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Se acuerda de dónde lo sacó a usted? Amén. Yo me recuerdo, hermano. Yo estaba en Pedrero. Estaba entrenando con Zulantay en Colo Colo. Fíjese ahí el cacique blanco, la garra blanca. Y me dijo el Señor, yo escuché por primera vez, hermano, ¿qué estás haciendo aquí? Gloria sea al Señor. De ahí me sacó el Señor a mí. Me acuerdo perfectamente, hermano. ¿Y usted se acuerda? Amén. Nos acordamos de a dónde nos ha sacado el Señor. Amén. Y nos ha llamado para obedecer sus mandamientos. Debemos respetar, practicar su ordenanza, Bendito es. amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí dejó de llover, ¿correcto? Dejó de llover, la lluvia temprana. Tan misericordioso el Señor para poder escuchar mejor. Tenemos jubileo por la palabra, tenemos jubileo por estas aguas. Hemos sido rescatados de las garras de Satanás. Hermano, ¿se acuerda por dónde iba usted? Iba con destino a la muerte, al vicio. Pero ahí estaba el Señor.
para tomarlo, sacarlo, limpiarlo, purificarlo. Acuérdese que Él pagó la deuda. Amén. Bendito sea el Señor, para que no seamos siervos del placer, para que no seamos siervos de la fama, sino un pueblo exclusivo de Él, celoso para disponerse a la voluntad de este nuevo amo. Bendito sea el Señor. Y nos puso un yugo espiritual. Y hoy día somos libres. Ahora podemos andar con la cabeza levantada por el centro. Gloria sea al Señor. Con un rostro de júbilo, de alegría. Y más de alguno va a decir: Señor, discúlpeme, ¿por qué usted irradia una luz? Señor, discúlpeme, ¿por qué usted es tan alegre? Discúlpeme usted, ¿por qué es cristiano? Hermano lindo del Señor, estas son las lluvias, temprana y tardía, que ha llegado a buena tierra, regenerada, disfrutando de la riqueza del Espíritu. Bendito sea su santo nombre. Dios nos da esta seguridad espiritual, producto de la obediencia, hermano lindo del Señor. Estas son las advertencias, como se decía, hermano, que preside y que nos permite que verdaderamente Él sea nuestro Señor de nuestra alma. Y como dice el tema, el creyente verdadero camina con Dios. Permita que usted y los que están detrás de usted empecemos a caminar con Dios, porque veremos su gloria. Que nuestro buen Dios nos bendiga, que nuestro buen Dios lo fortalezca y sigamos mirando al blanco soberano. Amén y amén.